Buenos días, muy buenos días hermanos. Es un gozo estar nuevamente en la casa del Señor y poder tener juntos la reflexión de la palabra. Acompáñame a orar, por favor, ¿sí? Acompáñame a orar en este tiempo. Ha sido una preciosa palabra la que leyó nuestro hermano y nos es importante y necesario tener que acercarnos con reverencia delante del Señor. Padre Dios y bueno, Padre Celestial, nos acercamos con gratitud en nuestros corazones, con adoración, Señor, de saber que Tú nos muestras de tu gracia, Señor, una vez más. Padre, te suplicamos, te rogamos por esta mañana, de tu asistencia, Señor. Asístenos, dirígenos, Señor, pero sobre todo, Padre, transforma nuestras vidas, por favor, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos así, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos esta serie, Vives lo que crees, ¿verdad? Y la semana pasada, nada más, nuestro hermano Guillermo decía, hemos venido desarrollando y leyendo esta carta a Santiago, y cada semana venimos, mis hermanos, siendo edificados por la palabra. Cada semana Dios es bueno y sigue hablándonos a través de su palabra. La última serie que compartíamos juntos fue el fruto de experimentar cambios profundos. Y hemos venido iniciando esta nueva serie que se tituló así, Vives lo que crees, basada en esta epístola, en esta carta de Santiago. Y hoy vamos a continuar desarrollando esta porción que nuestro hermano leyó, del verso 19 al verso 27 del capítulo 1, y el título es La fe en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Y era una pregunta que estaba reflexionando y decíamos en casa, ¿cuán valioso es la palabra de Dios? Hablaba con mi hijo, hablaba con mi esposa, y es una pregunta que quería trasladarla de alguna manera aquí. ¿Cuán valiosa es la palabra de Dios para ti? ¿Cuán valiosa es, mi hermano, mi hermana? ¿Podríamos decir que la palabra es dulce como la miel? ¿O podríamos decir que tal vez es más valioso que el oro fino? ¿O podríamos decir que tal vez es esa perla de gran precio? ¿Verdad? Generalmente oímos esas verdades y la hemos venido oyendo anteriormente. Y estas verdades nos animan y disfrutamos de ella. Comentamos incluso al respecto. Salimos de aquí, de la iglesia, salimos de estas cuatro paredes animados y decimos qué preciosa palabra, qué buena reflexión, como nos ha dado con palo, a veces dicen, ¿verdad? Ay, me ha dado con palo la palabra. Solemos hablar al respecto al finalizar el mensaje o una conferencia y decimos lo maravilloso que puede haber sido. Pero, mis hermanos, solo nos quedamos allí. Solo nos quedamos en el oír. No vamos más allá. Santiago acaba de decirle a sus lectores que Dios les ha dado un nacimiento espiritual por medio de la palabra. Mira el verso 18 del mismo capítulo 1, verso 18. Santiago está diciendo que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora le está diciendo que deben vivir según esta palabra deben vivir, o sea, un estilo de vida. Ese es el estilo de vida que Santiago les está diciendo. Si ustedes han sido nacidos por la palabra de verdad, ahora este debe ser su estilo de vida, ya sea que esta palabra les llegue de forma oral, de forma escrita, hablada, como sea, dicha palabra, dice, esta ha sido implantada en sus corazones y esta palabra puede salvarlos. Entendiendo y viendo esta porción, me llevaba, y tú tienes en tu Biblia seguramente, dice, hacedores de la palabra. Y yo quería encontrar aquí unas características, y quiero que me acompañes, son unas características de un oidor. Y solamente para mencionarte que Santiago
no es ningún moralista. Santiago no es ningún moralista que nos está enseñando a vivir una vida respetable, una vida honorable. Santiago, si recuerdas el capítulo 1, Santiago dice siervo del Señor. Santiago es un siervo del Señor. Y él quiere, al igual que él y el Señor, por revelación del Espíritu Santo, quiere que tú y yo seamos creyentes comprometidos con las enseñanzas de Cristo. Lo que nos dicen los versos 19 y 20 es precisamente eso. Por esto, mis hermanos, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estos no solamente son buenos consejos, mis hermanos, no solamente es un buen consejo que nos está dando Santiago, nos lleva más bien algo mucho más allá. Y lo que queremos observar solamente en estos 2 versículos es que hay ciertas características, los que les decía. Hay características de un oidor de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son estas características de un oidor de la palabra de Dios? Lo primero que observamos es que es pronto para oír. Es pronto para oír. Y ahí sí, comunicaciones nos va a ayudar también, ¿verdad? Observamos y estamos viendo el verso 19. Dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Esta es una de las características de un oidor de la palabra. Hay una prontitud, una urgencia, un deseo por querer ser solícito. Dice en Proverbios capítulo 10, verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Entonces seamos prontos para oír. No seamos llenos de palabras, porque dice que en las muchas palabras hay pecado. Y lo segundo que observamos solamente en estos versículos es que una de las características también es que es tardo para hablar. Es tardo para hablar. Proverbios 21-23 también nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es tardo para hablar. Un oidor de la palabra es tardo para hablar. Porque lo que hace es guarda su alma, dice, de angustias, cuando refrena su boca, cuando refrena su lengua. Y lo tercero que encontramos aquí, otra de las características de un oidor de la palabra, es que es tardo para irarse. O sea, él no toma desayuno pólvora, ¿no? Él no toma dinamita, ¿no? No se sube al carro y reniega con todos, ¿no? No, hasta con el perro si se le cruza. No, no, no. Un oidor de la palabra es tardo para irarse. El Salmo 37, verso 8 y 9, probablemente tu vista no te vaya a ayudar a alcanzar, pero tú tienes tu Biblia. Dice el texto así en Salmos 37, verso 8 y 9. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Dice que poseerán la tierra. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una vida que está siendo transformada, produciendo un buen fruto del carácter de Jesús en la vida práctica. Esta carta de Santiago es una carta muy práctica, una carta bastante práctica para la vida diaria, tanto para los receptores entonces en el Antiguo Testamento, los de la dispersión, como también para nosotros. La realidad es esa, mis hermanos. Una vida transformada está produciendo un buen fruto del carácter de Cristo Jesús. Entonces, al observar, mis hermanos, estos versículos 19, cuando dice, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, Santiago nos está llevando a pensar en realidad los peligros que se encuentran de hablar demasiado. ¿Hay peligros en hablar demasiado? Claro que sí. Y quiero compartirlo contigo.
Mira lo que Santiago nos quiere decir, ten cuidado con esto de sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Miran los peligros que hay. Dice que uno de los peligros es hablar demasiado, abre la puerta al pecado. Hablar demasiado abre la puerta al pecado. Hablar demasiado es el combustible del chisme. Es el combustible del chisme. Hablar demasiado también es el enemigo de escuchar. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Has querido hablar con alguien y de pronto ya no te quiere escuchar porque te dice, pues no me estás hablando lo que estás viviendo. Hablar demasiado usualmente alimenta la jactancia. Hablar demasiado puede dar lugar a la adulación. Hablar demasiado es una charla ociosa. ¿Qué haces? ¿Qué estás hablando? ¿Del gran chef? Ay, sí, que la receta, que por aquí, por allá. Son charlas ociosas. Hablar demasiado, mis hermanos, puede dar luz a la blasfemia. Hablar demasiado, usualmente, mis hermanos, destruye. Usualmente destruye. Y esta es una de las primeras que observamos en estos versículos, unas exhortaciones de Santiago a los de la dispersión, pero también hacia nosotros. Es un llamado a la receptividad, a que seamos receptivos a estas instrucciones, a dejar realmente la promoción de uno mismo, uno que se va promocionando, que se va haciendo cada vez, como dirían, campaña, ¿no? Ya a cierto tiempo escuchamos campañas políticas, pero hay gente que se anda haciendo campaña también. Entonces deja la promoción de uno. ¿Para qué? Para que te sujetes en todo a la voluntad de Dios. Como bien he sabido, mis hermanos, oír es más que escuchar. Oír es más que escuchar con el oído o físico, me refiero. Se trata de mantener una mente dispuesta a entender y la voluntad, o sea, entendiendo una mente dispuesta para entender y también la voluntad para someterse a los deseos divinos. Decía así el Señor Jesús en Marcos capítulo 4, verso 9. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, le decía el Señor. Más adelante en el mismo capítulo decía el Señor, pero los afanes de este siglo, Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de estas cosas entran, ¿y qué hace? Dice, ahí lo subrayamos y lo marcamos, entran y ahogan la palabra y la hace como infructuosa. Infructuosa. Eso es lo que hace, dice. ¿Qué cosa es lo que hace? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas. Están ahogando la palabra. De hecho, mis hermanos, cuando Santiago está diciendo a los de la dispersión que sean receptivos a estas instrucciones y nos está diciendo a nosotros que seamos receptivos a estas instrucciones, nos está mostrando, nos está evidenciando cuál debe ser la actitud o cómo debe ser la actitud en cuanto a la palabra de Dios. Y una de las actitudes de la palabra de Dios, o uno de los síntomas, mejor dicho, más evidentes, es que cuando tú eres receptivo a la palabra, estás oyendo, estás entendiendo, de pronto estás refrenándote, estás demorándote en enojarte, estás evidenciando la madurez cristiana. Estás evidenciando la madurez. Porque no sé cuánto tiempo tienes en el Señor, si son meses, si son ya años, pero tú te estás dando cuenta si estoy siendo maduro o sigo siendo explosivo, o sigo siendo demasiado hablador y palabras vacías sobre todo, ¿no? Eso es lo que debo ir identificando.
Santiago nos está diciendo que si tú eres receptivo o si somos receptivos a estas instrucciones, es parte de un síntoma de nuestro reflejo de madurez cristiana. Entendiendo y viendo esta primera parte, observamos también que los siguientes versículos, acompaña el verso 22, tu Biblia, por favor, vamos a encontrar características aquí de un hacedor de la palabra. Dice el texto que hemos leído, verso 22. Verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se va y luego se olvida cómo era. Santiago sabe perfectamente lo que caracteriza, mis hermanos, a un hacedor de la palabra. Y eso es lo que nos muestra ahora. Lo primero que observamos de una de las características es que es un ejecutor de la palabra. Anota bien esto, mis hermanos, porque esto es lo que Santiago demanda y demanda de ti y de mí. Y ha demandado a los de la dispersión, también les está diciendo esto. Un hacedor de la palabra es un ejecutor de la palabra. Mis hermanos, la vida cristiana, nuestro caminar diario, es mucho más que solamente sentarnos y oír. Es mucho más que sentarnos y oír la palabra de Dios. Yo creo que el centro de esta carta de Santiago es precisamente esta. Sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Que vivamos lo que prediquemos. Que vivamos lo que decimos. Cierto, ¿no? Mire, estamos con una serie, ¿vives lo que crees? Entonces actúa como lo que dices creer. Tenemos un curso que va a iniciar, que lo compartía nuestro hermano, viviendo lo que oímos. ¿Estás viviendo lo que oyes? ¿O solo eres un oidor, pero no un hacedor? Recuerda, Santiago nos está diciendo, a ti y a mí, que seamos eso, un ejecutor de la palabra, que ejecutemos la palabra. Hagamos lo que estamos enseñando. Hagamos lo que enseñamos, que nuestro testimonio acompañe junto con lo que decimos, que nuestra moral esté a la misma altura o a la altura de nuestro estilo de vida. Si esto, mis hermanos, no se evidencia, entonces es una fe muerta, es una fe vana, es una fe vacía. El propósito, mis hermanos, el propósito de la palabra de Dios que tú tienes, ya sea en tu dispositivo móvil o físicamente, el propósito de la palabra de Dios es transformar la vida del receptor. Es que sea transformada la vida del receptor. De lo contrario, no estaríamos respondiendo a las exigencias de nuestro Señor. No estaríamos respondiendo. De ahí que Santiago dice así, sed hacedores de la palabra, no es opcional, mis hermanos. No está diciendo, procura, trata, intenta, haz tu mejor esfuerzo. Vamos, tú puedes. No, dice, sed hacedores de la palabra. No es opcional. Y esto, mis hermanos, realmente debe ser exigido tanto en ti como en mí. Que seamos hacedores de la palabra. El oír y no hacer, mis hermanos, es engañarse a sí mismo. El oír y no hacer es engañarse a sí mismo. Y no me vas a dejar mentir que no solamente aquí y en cualquier parte de nuestra ciudad y del mundo hay mucha gente que vive engañada. Mucha gente que vive engañada. Sea que conoce la palabra, sea que sea bautizado o no, sea que no sea creyente de pronto, pero hay mucha gente que vive engañada. Hay personas que se pueden exponer a la palabra de Dios. Hay personas que se pueden exponer al mensaje de la palabra, a un buen sermón de la palabra. Y hasta creen que esto es lo que Dios espera de ellos. ¿Qué espera? ¿De pronto que vengas todos los domingos, puntual? ¿Que vengas cada jueves o que te inscribas?
¿verdad? Que un curso que hay, una conferencia, que te inscribas, que vayas. Tal vez algunos creen que eso es lo que Dios espera de cada uno de ellos, pero no llega eso a la obediencia. Eso no llega a la obediencia. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. Vivir así es un engaño. Mis hermanos, por ejemplo, quienes hayan venido con su cónyuge, ¿no? Quienes hayan estado con su esposo, con su esposa ahora en esta mañana, tú podrías compartir, ¿no? Tú podrías decirle a tu esposa, a tu esposo, te amo, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Te amo con todas mis fuerzas. Te amo profundamente. Usted les puede expresar de esa manera. De esa manera podrías decirle a tu cónyuge de esa manera. Pero tu cónyuge podría decirte, bueno, tú dices que me amas, tú dices que me quieres, tú dices que me amas con desesperación, pero yo no veo de ninguna manera práctica que me demuestres tu amor. Yo no estoy viendo, yo no lo estoy percibiendo. ¿Se dan cuenta? Podemos decir algo, pero no lo podemos vivir. Yo puedo decir que amo con todo mi corazón a mi esposa, pero llega mi esposa y ni siquiera le pregunto cómo está. Puedo decir que amo a mis hijos y no me detengo de pronto a escuchar cómo le fue el día. No me detengo a escuchar cuáles son sus temores. No me detengo a escuchar cuáles son sus preocupaciones de pronto de niño. ¿En qué dificultades tiene? Pero yo digo que lo amo. ¿Y cómo me expreso? Probablemente le doy juguetes, comida, paseos, regalos. Le amo, digo. Pero no solamente basta con eso. Ustedes saben que nuestros hijos y nuestros cónyuges quieren algo más que solamente cosas materiales. Y cuando le decimos a nuestro cónyuge que le amamos, sí, pero eso ellas y ellos también quieren verlo expresado. Quieren verlo expresado. Por eso es que les puede decir su cónyuge, tú me puedes decir mucho que me amas, que me quieres, pero no eres ni siquiera detallista conmigo. Entonces no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores, ¿verdad? Mis hermanos, nuestro amor nos mueve a la acción. El amor debe llevarnos a la acción. ¿Cómo es eso? Un ejemplo más práctico es el Señor Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, dice, ¿no? Amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? El amor lo mueve a la acción, a entregar lo mejor que tenía, que era su Hijo. Santiago nos dice así. Entonces, Santiago también está diciendo, el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Cuando dice Santiago que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. No sé cuántos de aquí habrán podido ir al centro comercial, al mall, o hace tiempo yo fui con mi esposa y con mis hijos, y hay creo que es en el último de los niveles, hay un pasadizo donde tienen varios espejos, y donde uno cruzaba y podía verse o más chiquito, ¿no? O más grande, o más flaco, o más cabezón, y te deformaba esos espejos. Y tiene esos y en otros lugares donde ese tipo de reflejos te deforma y tú dices, oye, ese no soy yo, ¿no? Ese no soy yo. Hasta suena jocoso, suena gracioso y nos podemos reír. Pero este ejemplo que está hablando Santiago dice que este es semejante a un hombre que se considera un espejo
Este espejo no es ese tipo de espejo. Está hablando de la palabra de Dios. Ese es el espejo al cual nos exponemos a ese espejo. Y en ese espejo, que es la palabra de Dios, se ve el hombre natural que somos, el hombre interior que hay en nosotros. Muestra nuestra condición realmente delante del Señor. Entonces, ahí entra la persona en conflicto. Porque cree que está en el centro comercial, dice, no, ese no soy yo. Y cuando expone la palabra y se ve en la palabra, está diciendo lo mismo. No me parece. No estoy de acuerdo. Ese será el punto de vista. O eso es aplicado solo para el Antiguo Testamento. O eso es aplicado solo para ahí. Eso es lo que probablemente entre en el conflicto una persona así. Ese es tu punto de vista, puede decir. Lo puede ver la palabra como valiosa, como importante, como vital. ¡Wow! ¡Qué preciosa! Pero eso no se aplica para mí. Eso se aplica para el hermano allá, para la hermana. Para el hermano, sí me acuerdo, para él se aplica. Pero no lo hago para mí. Dice, esto no es para mí. Un hombre que tiene fe en la palabra de Dios, o mejor dicho, un hombre que es un hacedor de la palabra de Dios, no hace esto. No hace esto. Él sabe, mis hermanos, el hombre, el hacedor de la palabra, o un hombre de fe de la palabra, él sabe que si percibe o que si recibe esta información que está en la palabra de Dios, esta que es el espejo o es la palabra de Dios para nuestras vidas, el propósito no solamente es llenarnos de información, sino realmente una transformación de nuestras vidas. Ese es el propósito. Para el hombre entendido, para el hombre al hacedor de la palabra, no solamente es una información de fin de semana, no solamente es una serie nueva, no solamente es, qué bonito, un nuevo predicador, más gracioso, más divertido, no sé. No solamente es eso. Cuando exponemos a la palabra, nos vemos y nos muestra nuestro hombre interior, es allí donde debe ser eso transformado en nuestras vidas diariamente. Así es como el hacedor de la palabra lo asimila. Así es como un hacedor de la palabra lo asimila. Este espejo me dice, que la palabra de Dios me dice que yo necesito más de ella. Que no importa cuántos años tenga en el Señor, yo necesito más de ella. Yo necesito más de ella. Me urge realmente ser vestido nuevamente con sus vestiduras. Me urge realmente ser lleno de su Espíritu Santo todos los días. El hacedor de la palabra lo ve así, ve este espejo que es la palabra y lo asimila de esa manera. Lo viene adaptando, lo viene siendo su diario vivir para él. Así es como un hombre vive la fe en la palabra de Dios. Para él es mucho más que simplemente oír. Es mucho más que simplemente sentarnos y oír la palabra, un buen mensaje. Qué bonito, qué precioso, lo marco en mi Biblia, pero se quedó allí. No, Santiago nos está diciendo que seamos hacedores y no solamente oidores. Por eso podemos decir que Santiago nos muestra que una de las características del hacedor de la palabra es que es un ejecutor, ejecuta la palabra. Pero ¿cómo lo ejecuta la palabra? Siendo también un obediente sabio de la palabra de Dios. Siendo un obediente sabio. Mira el verso 25. Verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago está diciendo que una de las características del hacedor es esta, ser un obediente sabio a la palabra. No solamente decíamos que era un ejecutor, que lo ejecutaba inmediatamente. No ejecuta por ejecutar, ejecuta con entendimiento, entendiendo lo que está haciendo, con sabiduría. Y en esa sabiduría
Pablo va a decir también en Romanos capítulo 7, verso 22, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Me deleito. Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Entonces, volviendo al texto de Santiago, Santiago dice que, pero el que mira atentamente, dice que el que mira atentamente está hablando de este hacedor que se acerca a la palabra, este espejo, con la intención de obedecer al Señor. Tiene esa intención de obedecerle al Señor, de someterse a su palabra. Tiene toda esa intención, ¿verdad? Qué precioso es demostrar aquí, o es mostrar esta diferencia, mis hermanos. Esta palabrita que dice, pero, verso 25, pero, está haciendo un contraste, una diferencia, porque hay otro grupo de personas. Hay otro grupo, dice, pero, el que mira atentamente, porque hay otro grupo que no mira atentamente. Hay otro grupo que no está mirando atentamente. Pero aquí Santiago está diciendo, pero el que mira atentamente. Entonces, el hacedor no solo ve la palabra para recibir la información solamente. No solamente la recibe para recibir esta información, sino que ve en la palabra como su fuente, como la fuente de su transformación. La ve así. Por eso es que pasa del comentario a la acción. Por eso es que pasa de oír a ejecutar, a actuar y a someterse a la palabra de Dios. Pero ¿qué más observamos? Dice que Santiago, pero el que mira atentamente ¿a qué? A la ley perfecta, a la ley perfecta. Y lo que está viendo aquí, o lo que vemos, es que el hacedor de la palabra ya no solamente la ve a la palabra, que no digamos que esté mal esta expresión, sino que le da cierto peso de ley, y no cualquier ley. No le está dando cualquier peso o cualquier tipo de ley, sino la ley perfecta. La ley perfecta. ¿Y qué más observamos? Que dice que la ley de la libertad, Santiago dice que el hacedor de la palabra, él no ve solamente para cumplirla. La ley no la ve solamente para cumplirla, sino que esta ley perfecta le produce libertad. Esta ley perfecta le produce libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de sus pasiones. Le liberta de la esclavitud, le liberta de sus conductas, le liberta probablemente de sus pasiones desordenadas. El hacedor de la palabra ve la ley de Dios diferente, digno de ser obedecido. Algo bueno realmente, algo bueno, algo digno de ser obedecido. Y lo siguiente que vemos es que también y permanece en ella. Porque está diciendo Santiago así, el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no solo es un entusiasmo momentáneo. No solamente se entusiasmó y dijo, qué bien, qué buen domingo, ahora sí va a cambiar esto. A partir de hoy, no solamente la ve, como dicen, flor de un día, ¿no? Flor de un día. No solamente la ve como un entusiasmo momentáneo. Lo ha dispuesto para toda su vida. Lo tiene así porque dice permanece en ella. Es una ley a la que decide y quiere someterse. Quiere habitar bajo esa ley. Quiere estar en ese lugar seguro. Esa es su habitación del hacedor de la palabra. Él permanece en la ley. No permanece al borde, no permanece al margen, no. Permanece bajo la ley. En ella, dice. Y dice, no olvidándose, ¿verdad? No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Un hacedor eficaz. Él aplica para que no se le olvide.
El hacedor de la palabra lo aplica para no olvidarse. Tengo a mi hijo que está empezando a estudiar, por ejemplo, el inglés, como muchos de tus hijos seguramente. ¿Y qué le decimos? Tienes que practicar. Tienes que practicar, tienes que repetirlo, tienes que repetirlo, tienes que ejecutarlo inmediatamente, ¿verdad? Porque no le dices, solamente en el día de tu colegio, en el día de la escuela. Tienes que practicarlo en casa. Así es en todas las materias, así es en todos los cursos, así es en todo lo que venimos desarrollando. Pero también el oidor, el hacedor de la palabra lo aplica para que no se le olvide. Lo aplica inmediatamente para que no se le olvide. Es como cuando te has ido a algún restaurante, probablemente, ¿verdad? No sé si te has ido a un restaurante en esta avenida San Juan o te fuiste a la Central, ¿no? No sé si a dónde te fuiste. Pero si te fuiste al restaurante que hayas ido, te dieron una carta, ¿verdad? Te mostraron la carta. Entras, ves la carta y empiezas a disfrutar y a decir, wow, ya estás babeando, de repente ya está haciéndote agua a la boca. Pero cuando entras, no te quedas solamente con leerla, ya me llené y me voy. No te quedas así. Inmediatamente pides, la comes y la disfrutas. La ejecutas inmediatamente. Eso es lo que hace el hacedor de la palabra. La escucha, es solícito, quiere permanecer en ella, sabe que ella le da libertad y quiere disfrutarla. Quiere disfrutarla. O es como una joya, mis hermanos. Imagínense que tengan, no sé, una joya impresionante. Y esa joya preciosa, preciosa, por temor a que te roben, porque ahora hasta por cualquier cosa nos roban, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella? La metemos al banco, la guardamos camuflado, nadie sabe, ¿no? Nadie sabe dónde la tienes guardado. ¿De qué sirve tener una joya tan hermosa y preciosa si no la exhibes, si no la muestras, si no la haces conocer? ¿De qué sirve? ¿Qué valor podría tener entonces así la palabra del Señor? Si tú recibes esa palabra, pero la guardas y no la expones, no la muestras. No solamente entregando folletos, que es sencillo, que está bien, sino también mostrando tu vida, evidenciando en tu diario vivir, evidenciando con tus hijos, evidenciando en tu casa, evidenciando en tu trabajo, donde nadie te ve. Santiago está diciendo que no habiendo sido un olvidador o un oidor olvidadizo, dice que es sino un hacedor eficaz, lo aplica inmediatamente, lo ejecuta inmediatamente. Lo ejecuta. Así, mis hermanos, debemos tener por estima, por valor, la palabra de Dios. Dice finalmente en esta porción, este versículo, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Mis hermanos, la obediencia bendice. La obediencia bendice. Y ojo, no estoy hablando de una teología de prosperidad. Ahora van a decir, pastor, están empezando a hablar de que bendice. No estamos hablando de teología de prosperidad, por si acaso. No somos salvos por obediencia. No somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos permite honrarle con nuestra obediencia. Gracias que nos permite honrarlo con nuestra obediencia. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 1, verso 1 y 3. Ubica tu Biblia si no lo puedes visualizar. Salmos capítulo 1, verso 1 y 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. En todo lo que hace. Mis hermanos, por eso decimos que
la obediencia bendice. No es condicional. Ya, Señor, entonces vengo todos los domingos, me inscribo al estudio bíblico, entonces me vas a bendecir. Me van a aumentar el sueldo, ¿no? O ya, ahora sí, mi esposa me va a hacer mi plato favorito. No es por eso, sencillamente. Le honramos con nuestra obediencia, mis hermanos. Estamos honrando al Señor con nuestra obediencia. Y Santiago nos dice que el hacedor de la palabra es un hombre que ejecuta. El hacedor de la palabra es un hombre, ejecuta la palabra, es un hombre obediente, sabio a la palabra. Pero también finalmente lo que vemos es que es un ejecutor sabio. Un ejecutor sabio de la palabra de Dios. Esa es la tercera característica. Y en los versículos 26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, dice. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Santiago, mis hermanos, no quiere dejar duda de que se trata de un hacedor de la palabra. Un hacedor de la palabra ha encarnado la palabra de Dios. Ha encarnado. Podríamos pensar tan simplemente que es un hombre que solamente oye, pero no. Santiago nos está diciendo que el hacedor de la palabra encarna la palabra. Y cree que el hombre o el que tiene fe en la palabra o un hacedor de la palabra, como decimos, no cree que solamente es venir a la iglesia, bautizarse, comprometerse a las reuniones. Santiago no está diciendo eso. Santiago no dice que ser un hacedor de la palabra, entonces me voy a volver ejecutor de la palabra, me voy a inscribir al estudio bíblico, voy a pasar por el bautizo, empiezo a servir como anfitrión, ya está. Que dicho sea de paso, nuestros hermanos anfitriones nos sirven con mucho amor y con mucho gusto. Pero no solamente es hacer todo aquello que los cristianos hacen. Porque eso, mis hermanos, es sencillo. Eso es sencillo. Cambiar actitudes, cambiar conductas es muy sencillo. Cambias tu fin de semana con tus amigos con la pelota por venirte aquí y escuchar la palabra. Puedes cambiar actitudes, sí, pero ¿hay transformación? ¿Está produciendo transformación? ¿O estás deseando que, ¿a qué hora van a jugar mis amigos? Que jueguen después de las 10 porque a las 10 termina el servicio y ahí me encuentro con ellos. ¿Cómo estás recibiendo la información de la palabra? ¿Está transformando realmente? Santiago nos dice que un hacedor de la palabra no hace esto, no es solamente venir, bautizarnos, hacer todo aquello que los cristianos puedan hacer. Santiago quiere que no solamente cambiemos estos ritos o actitudes, porque todo esto, mis hermanos, el cambiar y sin haber transformación, todo esto es vacío, todo esto es sin vida. Realmente es sin vida, es vacío. De nada serviría que sigamos viniendo un fin de semana, un domingo, cuando no está produciendo transformación. Como el pastor algún momento decía, sigue haciendo tus actividades que sigues haciendo fin de semana. ¿A quién quieres engañar? La vida cristiana es más que solamente cambiar de hábitos, mis hermanos. La vida cristiana es mucho más que cambiar un fin de semana de amigos a hermanos en Cristo. La vida cristiana es mucho más que solamente cargar una Biblia y dejar la botella de cerveza. Es mucho más que eso. La vida cristiana en el creyente, la vida cristiana es una vida de transformación continua. Es una vida de transformación. Mis hermanos, lamentablemente tenemos, como decía hace un momento, ¿no?, aquí y en cualquier otro lugar, muchos cristianos de domingos, muchos que cumplen con la iglesia,
muchos que vienen al servicio, que vienen a las conferencias, que pueden ir a unos retiros, que pueden participar en muchas cosas, pero no tienen una vida transformada. Tienen hijos creyentes, pero ellos no tienen vida transformadas. No tiene una vida transformada en casa. No hay una transformación en su negocio. Sigue haciendo los negocios chuecos. En la casa siguen temiéndole para que venga. Ay, cómo no dura más el culto para que el papá no venga. Porque allá está que dice amén y acá está que hasta el perro se esconde. Entonces, mis hermanos, una vida transformada es transformación adentro como hacia afuera, en tu casa, en el negocio, en la universidad, en tu relación con tus vecinos. Ya estás cansado que el vecino te pare echando toda la tierra, pero tienes que tener una vida transformada. No puedes estar peleándote todo el tiempo con tus vecinos, airados. Dice que no nos airemos, ¿verdad? Una vida que no refleja una vida transformada, ese no es un hacedor, ese solamente es un oidor de domingo. Es fácil, mis hermanos, muy fácil dejar esos hábitos. Tú y yo lo sabemos. Es muy fácil dejar los hábitos. Que cuando llegaste al Señor dejaste tus hábitos afuera. En la universidad, con tus amigos, en el barrio. Por último te cambiaste de distrito, de casa, no sé, pero cambiaste ciertos hábitos. Y eso es fácil, sencillo. Pero dejar tus hábitos pecaminosos. El verdadero discípulo, mis hermanos, oye y sale de aquí, sale de este lugar o de donde puedas oír el mensaje, sales y vives lo que crees. Ese es el verdadero discípulo. Sales y vives lo que crees, lo que oyes. Entonces, mis hermanos, seamos hombres y mujeres que vivamos lo que decimos. Seamos hombres y mujeres lo que vivamos, lo que decimos, perdón. Santiago nos está diciendo, mis hermanos, que la vida cristiana no solamente es venir a una iglesia, no solamente es conectarse a una iglesia, a un dispositivo. Ay, qué flojera ir, mejor me entro al link de la iglesia. No es solamente eso una vida cristiana. Esta carta de Santiago es una carta muy práctica. No podemos dejarla solamente en un buen mensaje, una reflexión. Tenemos que ejecutarla. Tenemos que pasar del comentario a la acción. Tenemos que ser como este hombre hacedor, que es un ejecutor sabio, que encarna la palabra y la muestra. Como nos está demostrando aquí, por ejemplo, tres cosas que nos va indicando por lo menos la madurez del creyente. Tres puntos que quisiera compartir contigo, que nos muestran la madurez del creyente. Primero dice control de la lengua, ¿verdad? Visitar a las viudas y a las huérfanas y guardarse del mundo. Guardarse del mundo. Nos indica estas tres cosas la madurez del creyente. Cuando dice el control de la lengua, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 45, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Santiago está diciendo control de su lengua. Habla así. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿verdad? No refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mis hermanos, al discípulo no se le reconoce por lo que habla. Miren, al discípulo no se le reconoce por lo que habla, porque podemos adquirir cierta habilidad
de oratoria. Al discípulo se le conoce por lo que calla también. Al discípulo se le conoce por lo que calla. El control de sus impulsos, el control de sus emociones. Es una indicación de tener control o dominio propio. Y es que antes, pues, no teníamos control, ¿verdad? Éramos gobernados por el príncipe de este mundo. Ahora hay una nueva forma, una nueva manera, una nueva estrategia de enfrentar y de saber que podemos tener dominio propio. Entonces al discípulo no se le reconoce por su oratoria, sino también por lo que calla. Y cuando dice el cuidado de las viudas y huérfanos, recordemos, mis hermanos, que cuando está hablando Santiago, está hablando a estos hermanos de la dispersión y estos que están pasando pues muchas dificultades. Este grupo de mujeres, viudas y huérfanos, ellos eran los más vulnerables en ese tiempo. Ellos eran los más vulnerables. Los que tal vez, como dirían, eran los últimos, ¿no?, en la rueda del coche. Los huérfanos, las viudas, eran un grupo de gente más empobrecida. Era un grupo de gente que no alcanzaba probablemente a cubrir sus necesidades. Este grupo de gente, Santiago nos está mostrando, es que también se le dispone, el hacedor de la palabra está dispuesto a tenderle la mano a ellos. Recuerda, te decía, están dispersos en los de la dispersión, pero también los ancianos, las viudas o los huérfanos están así dispersos. Pero Santiago está diciendo, el hacedor de la palabra, dice, es esta, cuida de las viudas y de los huérfanos. Hay que estar dispuestos a tenderle la mano a ellos. Es una persona que muestra su amor genuino. El hacedor de la palabra muestra su amor ágape, ese amor sin condición, como el que el Señor nos dio. Un amor que realmente no podemos devolverle. El hacedor de la palabra sabe que aquellas huérfanas y viudas, o huérfanos y viudas, se les acerca y se les ayuda, se les tiende la mano, pero este hacedor de la palabra sabe que ella o él no va a poder retribuirle o devolverle, ¿verdad? Pero lo hace, ¿por qué? Lo hace por amor al Señor, porque también está reflejándose la imagen de Dios en ella o en él. Y lo hace por amor. No espera que le retribuyan algo. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Le voy a ayudar al hermano Ismael. Él tiene un montón de plata, ese hermano. Seguro un día me va a poder prestar plata. Entonces lo ayudo condicionalmente. ¿Se dan cuenta? Pero el hacedor no hace eso. El hacedor tiende su mano de esa manera hacia ellos. Es una persona que muestra ese tipo de amor, un amor sin condición. Dice, el que se guarda sin mancha del mundo. Es aquella persona que sabe que el mundo no puede responder a sus preguntas. Que el mundo no puede satisfacer su real necesidad. Y es que el mundo, cómo se maneja, los valores, cómo se relaciona, los entretenimientos, la forma de actuar, cómo se comercializa, cómo se relaciona entre sí, hasta incluso cómo educa el mundo, todo ello podría influenciar en la vida de un creyente, en la vida de un hacedor de la palabra. Podría, pero nos ataca el mundo. Sí, nos ataca con este tipo de educación. Ya ustedes saben de esas marchas que tuvimos con mis hijos, no te metas, ¿verdad? Lo vivimos, lo supimos que era esto. Pero esto no se detiene aquí y en otros lugares. Esto sigue aumentando y el mundo quiere implantar una educación hacia nuestros hijos. Entonces esto puede atacar
al hacedor de la palabra. Esto te puede atacar a ti, a mí, nos puede atacar, hasta nos puede parecer hostil, que en todo lugar estamos encontrando la distorsión de la palabra de Dios. Pero la palabra preciosa de Dios, nos dice que los hacedores de la palabra, encontraremos la forma de salir del mundo. Encontraremos la forma de salirnos del mundo, aún viviendo en el mundo. ¿Cómo es eso? El Señor nos dice, guárdense del mundo, ¿verdad? Más claramente en el Salmo 119, versículo 105. Probablemente lo tengas marcado en tu Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos va a guiar? ¿Qué nos va a conducir? ¿Qué nos va a señalar en la senda? ¿El mundo? ¿Lo que nos está mostrando las redes sociales, las noticias? No, su palabra. Su palabra alumbra nuestro camino, nuestro destino. El Señor Jesús dijo en otra ocasión en Juan capítulo 17, verso 15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos, recordemos una vez más que esta carta dirigida a los de la dispersión les enseñaba a cómo conducirse, pero también nos enseña precisamente ahora a nosotros que a pesar de las circunstancias, a pesar de que ellos eran perseguidos, y nosotros, ¿por quién somos perseguidos? No sé, por el banco. ¿Quién te está persiguiendo? El banco nomás te podrá perseguir, porque después, ¿quién te puede perseguir? Directamente así, atentando tu vida. No, pero ellos tenían persecución por su vida. Pero nosotros tenemos otro tipo de dificultades. Sí, hay crisis, hay enfermedades, hay preocupación, falta de empleo, las cosas suben. Hay todos ese tipo de circunstancias, pero Santiago nos está diciendo que a pesar de todas estas circunstancias, a pesar de todo esto, lo que viene sucediendo, nada puede detenernos, nada debe frenarnos en ser ejecutores de la palabra. Amén, mis hermanos. Nada debe detener que seamos ejecutores de la palabra de Dios. Que seamos obedientes a la palabra de Dios de manera fiel. Y que seamos ya no solamente ejecutores sin pensar, ejecutores sabios que encarnamos la palabra de Dios. Que encarnamos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more, habita en nosotros. Y nuestras circunstancias, puede ser enfermedad, cualquier otra circunstancia, no nos deben frenar a continuar haciendo esto. Como menciona, ¿no? Como es la religión verdadera. Esta es la religión verdadera, mis hermanos. Mis hermanos, la religión verdadera es una vida cambiada. La religión verdadera es una vida cambiada, una vida transformada, en donde ya no hay acepción de personas. Ya no ayudo, colaboro, participo para que me vean, para que me digan, para que me promuevan condicionalmente. Ya no. Una vida transformada ya no es así, ya no hay acepción. Es un trato a todos por igual. Una convicción de que el mundo no define mis metas. El mundo ya no define que si debo tener 2 maestrías o 3 idiomas, ya no define eso. ¿De qué me sirve llenarme de idiomas cuando no le puedo entender a la palabra de Dios? ¿De qué me sirve títulos y logros cuando no ejecuto la palabra de Dios? Sí, te puedes llenar de riquezas. Podrías tener tal vez un edificio, no sé, una oficina, ¿no? En el centro de Nueva York, no sé, donde sea. Tienes transnacionales, lo que quieras, pero no tienes a Cristo. Lo tienes de repente solamente de amuleto debajo de tu oficina o en tu cabecera o en tu billetera. Cambiaste la pata de conejo por un texto bíblico, por una promesita, pero no la ejecutas, no la practicas, no la pones en práctica diariamente. La religión verdadera es esta, mis hermanos, una vida cambiada, una vida transformada por la palabra de Dios.
Solo te traigo a memoria por si se nos va rápidamente. Pero nuestra iglesia, aquí en esta iglesia de San Juan, tenemos una visión como iglesia. Y es que somos una iglesia que adora a Dios, ama al prójimo y sirve a todos. No sirve solo a un grupo, ¿verdad? No ama solamente a un grupo de hermanitos. Amamos al que viene afuera por primera vez. Porque amamos que ella también es imagen de Dios. Tal vez en pecado, sí, pero nosotros nos acercamos como palabra de Dios, con palabra de Dios, para decirle que en Él también hay esperanza, para Él también hay esperanza. Finalmente, mis hermanos, para ir concluyendo, si tomamos en cuenta esta porción de la carta de Santiago, debes recordar, y solamente te quiero recordar, que esto no es una opción, esto es un mandato de parte de Dios. Ser un ejecutor sabio de la palabra de Dios. Cuando tú y yo salgamos de este lugar, y cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, tu vida y la mía han de ser diferentes. Han de ser diferentes, mis hermanos. Nuestros impulsos deben ser diferentes. Nuestros deseos son diferentes. Tu entorno será diferente. Tu entorno, en mi entorno ya son diferentes. Nuestra relación con los demás son diferentes. Santiago nos está diciendo que realmente oyendo esto, nuestra perspectiva de la vida tiene que cambiar. Tiene que dejar de ser solamente un oidor de la palabra y debemos ser esos hacedores, ejecutores sabios. Si tu vida, mi hermano, si mi vida y tu vida no da evidencias de ser una vida transformada, entonces estamos llevando una vida vacía. Entonces estamos llevando una vida falsa. Entonces estamos llevando una vida vacía. ¿Realmente deseas, mi hermano o mi hermana, quedarte como un oidor informado, incluso un oidor bien informado? ¿O estás dispuesto a ser un ejecutor sabio de la palabra de Dios? Uno que viene siendo transformado de gloria en gloria. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene y debe estar por encima de todo. Tiene y debe de estar por encima de todas nuestras vidas. Es quien guía nuestro camino. Es aquella que trae gozo a nuestro corazón, a nuestras vidas. Es aquella que trae paz. Es aquella que trae salvación, no solamente para ti, para los demás, para tu hermano que está en casa, para tu vecino que está afuera. La palabra de Dios trae salvación, pero también el hombre de fe en la palabra de Dios deja que ella sea quien defina quiénes somos. El hombre de fe en la palabra deja que ella defina quiénes somos. ¿Tú estás dispuesto a decidir que sea la palabra de Dios quien defina quién eres? ¿O vas a seguir definiendo las redes sociales o las noticias o el mundo? ¿Estás dispuesto a dejar de ser solamente un oidor y a ser un hacedor? ¿Amén? Entonces vamos a orar, hermanos. Y tienes que tomar una decisión sabia, una decisión con convicción, una decisión no por emoción. Padre bueno, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón, Padre. Y en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos y darnos luces, Señor, de que realmente necesitamos de ella. Señor, estamos oyendo semana a semana tu palabra. Oímos, Señor, tu mensaje cada día. Nos exponemos a ella. Y muchas veces, Señor, no somos transformados por ella. Muchas veces, Señor, nos quedamos siendo solamente oidores. Muchas veces son más información la que recibimos, pero no hay transformación en nuestras vidas.
Y aunque en nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias no nos digan, pero ellos ven y ellos saben. Y ellos saben perfectamente que si estamos siendo ejecutores o solamente somos oidores de la palabra. Señor, que sea tu palabra quien siga transformando nuestras vidas. Haznos solícitos, prontos para obedecer, pero para obedecer con entendimiento. Y haznos que podamos ejecutar, aún en la sencillez de tu palabra, que la ejecutemos, Señor, diariamente. Te adoramos así, Señor, y estamos dispuestos a que tú sigas transformándonos de gloria en gloria. En Cristo Jesús. Amén.